Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo cuento. Este cuento se llama El entierro prematuro, del gran escritor Edgar Allan Poe. Eh, este cuento tiene de tema los miedos y sobre todo el miedo a ser enterrado vivo. Eh, era un miedo muy común en la época, en el siglo XIX, ya que en esa época dicen que había muchos casos de gente que los enterraban en las tumbas y que luego estaban vivas, ¿no? Y la desesperación golpeaban las tumbas y ya no podían salir. Hoy en día ese miedo no es tan grande porque la medicina ha avanzado, entonces se sabe realmente cuando alguien ha muerto, nos hace varios análisis y se puede saber con seguridad. Parece que en esa época no. Entonces el escritor de este cuento, o sea, el narrador, te va a decir en las primeras partes que el miedo más grande que existe es el miedo a ser enterrado muerto y te va a contar unos 5 casos pequeños, un párrafo cada uno, de casos que consideran reales, de gente que ha sido enterrada viva antes de tiempo y que en algunos casos sí lograron escapar, en otros no. Dice que también en los cementerios está seguro que si uno revisaría todas las tumbas vería a las personas en diferentes posiciones tratando de escapar, ¿no? Y, y eso era muy común en la época. Entonces el narrador tiene este gran miedo de que él a un día le pase porque dice que él tiene catalepsia. eh, Dice que, por ejemplo, cuando él duerme y luego despierta, pierde por un gran momento la memoria y no sabe, no recuerda nada, ¿no? Entonces teme que un día duerma y la gente lo dé por muerto y lo entierren en una tumba. Ese es su mayor temor de vida, ¿no? Como en muchos casos que han pasado. Entonces, por más que le dice a sus amigos, por si acaso yo tengo catalepsia, si un día me ven muerto, no me entierren de inmediato, esperen al menos que mi cuerpo se pudra, porque puedo levantarme en cualquier momento, pero igual desconfía de sus amigos, así que en su casa siempre antes de morir los ponían en un lugar, ¿no? Entonces deciden que esa puerta se puede abrir, la tumba también lo hace de una manera que se puede abrir fácil por dentro, y la típica que en esa época era la campana, ponían campanas en la tumba para que sonara y la gente supiera que el muerto, que no estaba muerto, ¿no? Que estaba vivo. Por eso la frase bien conocida, salvado por la campana. Entonces, bueno, hace todo esto para que ya eh, no le pase eso, ¿no? Que piensen que muere y al final está vivo. Pero y luego él cuenta que pasa un tiempo y un día, bueno, primero tiene sueños en que muere, incluso un sueño en que la muerte le va mostrando en el cementerio varias tumbas de gente que no estaba muerta en realidad, se levanta con miedo. Y un día que duerme y se levanta, se ve en una tumba, ¿no? O sea, él se siente en una tumba porque está todo oscuro y hay madera arriba. Entonces empieza a buscar la campana que le había puesto, no la ve, empieza a buscar el botón para abrir la tumba y tampoco la ve. Y dice, no me han enterrado en la tumba de mi casa, no donde yo quería. Parece que me he desmayado en algún otro sitio, han pensado que estoy muerto y me han puesto en cualquier tumba y ahora estoy aquí. Y se sintió muy desesperado, quería gritar, la voz no le salía. Pero la poquita voz que le salió hizo que unas personas que estaban afuera me escuchen. Y dijeron, oye, qué pasa? ¿Qué pasa? Y al final esas personas ven y el narrador los puede ver a ellos, ¿no? Entonces, como él tenía catalepsia, como él dice, que era su más mental, luego él recuerda que dónde estaba y dice que en realidad no es que estaba en una tumba, sino que era una cama, pero de esas camas más incómodas de los barcos, ¿no? De una chalupa, y la forma de la cama le hizo pensar que estaba en una tumba porque es muy chiquito, es de madera, arriba había otra como un camarote. Entonces se sintió que estaba en una tumba, pero en realidad no, en realidad solo estaba en un lugar, en un bote, en uno de los camarotes, en uno de los cuartos. Y es lo que él había recordado. Y dijo, ah, verdad, solo había pasado esto. Y a partir de ahí, si bien es cierto, él no había experimentado lo que es morir de verdad en una tumba, pero ese accidente de la cama, ¿no? Le hizo darse cuenta de que no estaba bien, que no podía seguir teniendo estos miedos tan horrendos, que no lo dejaban vivir. Entonces dice que dejó de primero de leer cosas de demasiado miedo, también dejar de leer tanto de medicina, dejar de enfocarse en la muerte, en todos estos casos que él contó al principio de gente que muere antes de tiempo.
Entonces él se sintió por fin bien. Bueno, entonces esto es uno de los cuentos, de los pocos cuentos que acaban bien y acaba con una moraleja para él, ¿no? Decía, bueno, me he estado metiendo en mi cabeza cosas malas, pensando en la muerte, pensando en todo esto, que me he sugestionado demasiado, ¿no? Esa catalepsia es más mental que real, en su caso. Entonces ya se dejó de preocupar por eso y incluso da un consejo para las personas, ¿no? Que dejen de volar tanto la imaginación en cosas malas, ¿no? Porque a veces la imaginación y estar todo el tiempo obsesionado con algo te puede hacer que no vivas bien, porque el hombre no vivía tranquilo, siempre pensaba que en cualquier momento se podía morir y tenía estas enormes pesadillas. Bueno, y así acaba este cuento. Algunas cosas que puedo decir, por ejemplo, es que el tema del entierro prematuro era muy común en el siglo XIX, por eso pusieron las campanas para que la gente tocara antes de que le pasara algo. En el caso de Poe tiene algunos cuentos que tratan de esto. Por ejemplo, se me ocurre Berenice, eh, que también entierran antes de tiempo. Y también en la caída de la casa Usher también pasa lo mismo. Y también hay otros cuentos de él que hay un entierro prematuro. Así que bueno, este cuento trata de eso. Si tienen algún comentario pueden dejar abajo. Si les gustó denle like, suscríbanse. Muchas gracias.